Amén. En el versículo 13 vamos a leer hasta el 20. Amén. Amén. Amén, Señor. Póngase de pie si lo encontró. Amén. Mateo 16, el versículo 13. Amén. Y damos lectura a la palabra del Señor. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén, amén. Dios bendiga su palabra. Amén, amén. Oremos. Padre, queremos bendecirte en esta hora, Dios mío, por esta palabra, Señor. Dios mío, te pedimos, Señor, que usted abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales para entender las maravillas de este reino, para entender qué es lo que somos, Señor, en tus manos, Padre. Señor, cómo nos has constituido una iglesia poderosa, Señor, llena de poder, llena de prodigios, de milagros, de sanidades. Dios mío, te pido, Señor, que todo lo que venga en contra de tu palabra, que todo lo que venga, fundamentos, argumentos que se levanten en contra de tu palabra poderosa, verdadera, sea reprendido en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu cruz, Señor. Sea sacado de nuestros pensamientos todo concepto ya preconcebido de todo esto, Señor. Padre, glorifíquese usted y que su Espíritu Santo haga y tenga la libertad para hacer como Él quiera. Dios mío, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza para siempre y por los siglos de los siglos. Amén, 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 hermano. Amén, tome asiento, amén. Glorifiquemos al Señor si usted lo tiene así en su corazón. Levante cántico al Señor. El Señor es un Dios de poder, poderoso, magnífico, excelso, soberano, el Dios de verdad, el Dios de poder, el que se ha revelado en nuestros corazones, el único que ha dado libertad a los hombres. Amén, el único poderoso. Amén, amén, mi hermano, amén, amén, amén. Damos gracias al Señor. Amén, damos gracias al Señor por su palabra. Amén, ¿sabe por qué? Porque esta palabra, el Señor ya nos ha venido hablando de ella. Amén, pero ¿sabe? Hay algo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Amén, hay algo que quiere remecer en nuestras estructuras, que quiere sacar de nuestro corazón los fundamentos errados. Amén, no tan solo de nosotros, mi hermano, sino que para conocer la verdad del Cristo, para conocer la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Amén, mi hermano, esta palabra nos dice, amén, Cristo le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién creen ustedes que soy yo? Amén, y sus discípulos le dicen: algunos creen que tú eres Juan el Bautista, otros Jeremías o alguno de los profetas. Amén. Pero se levanta Simón Pedro, ¿cierto? Y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y Jesús le responde, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que el Espíritu mismo, Dios mismo, te reveló que yo soy el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el que había de libertar la humanidad. Amén. Amén. Eso no te lo reveló ni tu entendimiento, no te lo reveló tu mucho conocimiento, Pedro,
sino que te lo reveló el santo, te lo reveló el poderoso, el único, te lo reveló el que conoce los misterios, no te lo reveló tu capacidad, no te lo reveló cuánto tú has estudiado de la palabra y cuánto no. Amén. Cuánto tú te supieras, Pedro, toda la ley, todos los profetas, cuánto tú te supieras todo eso. Eso te lo reveló el Padre, el que está en los cielos. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Y le dice, por eso, Pedro, tú eres piedra. Amén. Amén. Y sobre esta piedra, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Amén. Amén, porque la iglesia no está edificada, hermano, en conocimiento. Amén. La iglesia no está edificada en teología. La iglesia no está edificada en cuanto yo entiendo de Dios. Amén. Entiendo en mi entendimiento, en mi cabeza, en mi pequeñez de mente, hermano. Amén. La iglesia no está edificada en eso. La iglesia está edificada en la revelación de Dios. Amén. Está edificada en cuanto Dios revela a los hombres que Él es Dios, que Él es poderoso, hermano. Un día predicábamos y decíamos que muchos siervos levantaron altares a Dios, diciendo, bueno, a mí Dios se me reveló como el Jehová Jireh. Y ahí le levanté un altar y le puse ese lugar Jehová Jireh, porque conocí que Dios era mi proveedor. Amén. Y conocí que Dios era mi sustento. Y conocí que Él era mi bandera. Y me fue revelado a mi corazón, a lo más profundo de mis entrañas, mi hermano, que Cristo me salvó. Amén. Y nosotros levantamos ese altar a nuestro Dios. Amén. Y le adoramos y le servimos. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Así está cimentada la iglesia del Señor, en base a la revelación de Dios. Amén. En base, como dice un texto, que Dios se revela a los hombres. Amén. Como Él quiere, Él se revela. Amén. Y un día se reveló a nuestros corazones. Amén. Y así como a Pedro. Amén. Así como a Pedro, hijo de Jonás, a Simón Pedro, quizás podríamos decir a Rodolfo, a José, a Nicola, cualquiera de nosotros, el Señor se nos reveló como un Dios de salvación, como un Dios de amor, como el Dios que nos proveyó y fuimos edificados como iglesia, mi hermano, sobre nosotros. Amén. Fuimos edificados, la iglesia en nosotros. Amén. Amén. Y quiero que no pierda ese texto, sino que me acompañe Primera de Pedro. Me acompaña Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4. Amén. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y hace una comparación de la piedra otra vez. Amén. Dice que Jesucristo era la piedra viva, desechada por los hombres. Amén. Pero que nosotros también venimos a ser piedras vivas. Amén. Y nos dice ser edificados como una casa espiritual. Amén. Entonces, mi hermano, cuando Dios se reveló a nosotros, amén, fuimos edificados como una casa espiritual, como una iglesia espiritual. Amén. Fuimos edificados como la iglesia santa, poderosa del Señor. Amén. Amén, hermano. Por eso uno podría decir, no cualquiera es iglesia de Dios. No porque un templo tenga un letrero va a ser iglesia de Dios. Amén. Amén. Sino que la iglesia, amén, somos nosotros. Amén. Nosotros somos las piedras vivas de este edificio. Amén. De este edificio de la iglesia del Señor. Amén. Somos las piedras vivas, mi hermano, no piedras inertes. Amén. Porque uno cuando le pasan en ciencias naturales, le dicen qué es lo que tiene vida y lo que no. Y te muestran un animal y te muestran una piedra y tú dices, el animal tiene vida y la piedra no. Amén. Amén. Amén, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros éramos inertes. Éramos sin vida. Éramos Pedro, piedra. Amén. Éramos nada, mi hermano. No teníamos vida en nosotros.
Amén. Pero Él vino a darnos vida. Por eso es que ahora somos piedras vivas. No somos simplemente piedras, somos piedras vivas. Amén. Vivas donde está el Espíritu. Vivas, mi hermano. Amén. Piedras vivas. Vivas, no muertas. Amén. Parte de este edificio. Parte de la casa del Señor. Parte de lo que Dios constituyó. Amén. Amén. Es que no lo constituyó mano de hombre. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque no lo constituyó mano de hombre. Podríamos decir, hermano, es que hay muchas teologías hoy día. Amén. Que dicen, bueno, aquí está el gobierno eclesiástico. ¿Cómo se gobierna la iglesia? Tenemos la iglesia episcopal, la iglesia y miles de características, mi hermano. Miles de características que dicen, bueno, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo se gobierna la iglesia? Intentando entender algo que es espiritual. Amén. Amén. Intentando entender esto. Amén. Por eso es que a Pedro le dijo, hermano, es que esto no es con el conocimiento propio. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. No te fue revelado porque alguien te lo contó o porque alguien te enseñó esto o tú estudiaste esto de algún lado o lo sacaste de internet. Amén. No, esto fue revelado de parte de Dios. Amén. Por eso no cualquiera es iglesia de Dios. Amén. Porque aquellos que, hermano, hoy día estudian teología y salen con el título de pastor. Amén. Es así. Salen con el título de pastor. Amén. Sin siquiera haber estado cerca de una oveja nunca. Amén. Sin tener la vida. Amén. Sin ser piedra viva. Amén. Sin haber pasado el proceso, hermano. Sin haber vivido y despertado en el Espíritu. Sin haber salido de la muerte a vida. Amén. Y piensan que así, hermano, van a poder tener ovejas. Van a poder servir al Señor. Es un error. Es un error. Amén. Amén, porque Dios nos dio vida. Amén. Y primero debemos nacer de nuevo. Amén. Debemos conocer al Señor. Dios se nos tiene que revelar a nuestras vidas. Amén. 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 Amén, hermano. Volvamos a Mateo. Le dije que no perdiera a Mateo 16, 13. Amén. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. Pedro es piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. 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 O sea, cualquier cosa que las tinieblas estén urdiendo en contra de la iglesia, de las piedras vivas que somos nosotros, no pueden prevalecer. Amén. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque somos piedras vivas. Amén. Entonces todo lo que hace una piedra viva tiene un efecto. Amén. No es algo que sea inerte, que no pueda hacer nada. Amén. Al contrario, tiene una acción. Porque está vivo. Amén. Porque está vivo. Amén. Entonces todo lo que uno haga, todo lo que esta piedra viva haga aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatare será desatado en los cielos. Amén. Porque hay una acción espiritual. Amén. Hay algo que es espiritual en nuestras vidas. Amén. Amén, mi hermano. Amén. 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 Entonces, acompáñeme a Apocalipsis 1, 18. Amén, ¿lo tiene? Leamos el 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.
Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Amén, es lo mismo. Amén. ¿Quién es Jesucristo? Amén. El primero, el último. El que estuvo muerto. El que era una piedra inerte. Amén, pero que hoy vive y es una piedra viva. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice que he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. No vive por un tiempo. Amén. También es así su iglesia. Amén. Si esto lo compara a Cristo y compara a la iglesia. Es una sola cosa, hermano. Él vino a ser la primera piedra. Dice la palabra que Él es la piedra del ángulo, ¿cierto? Desechada por los demás. Amén. Pero una piedra del ángulo en construcción es la que traza el camino para las demás. Es la que es el referente para las demás. Amén. Entonces nosotros tenemos esta tremenda piedra del ángulo, nuestra referencia, nuestro modelo. Amén. Amén. Que dice que Él es el primero y el último. Amén. Dice que Él vive. Estuvo muerto, pero que Él vive. Amén. Y no tan solo por un tiempo, dice que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y que además, mi hermano, por medio de ese sacrificio, amén, venció a la muerte y ahora tiene las llaves del Hades y de la muerte en sus manos. Amén. Amén. Por eso es que volvamos a Mateo 16 y volvamos a leerlo. Amén. Por eso es que cuando ahora edifica su iglesia sobre esta piedra, le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿cierto? Porque ya fue vencido el Hades. Amén. Ya fue vencido. Amén. En el sacrificio de nuestro Señor, ahí cuando estuvo 3 días. Amén. Muerto. Dice su palabra. Amén. Y quiero que me acompañe. Esto va a ser como, usted no siga, no pierda Mateo 16. Amén. No lo pierda. Dice en 1 de Pedro 4:3. Amén. No me equivoqué, parece. A ver. No, no es ese. 4:6. Ah, no, a ver. Aquí está, 1 de Pedro 3:18. Me confundí, perdón mi hermano. 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Y el 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Amén. Amén. Pero ¿qué dice? Que predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Y quiero confirmárselo. En el 4:6, 1 de Pedro 4:6, dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Amén. Y cuando dice en Efesios que Él llevó cautiva la cautividad, amén, habla de un mismo hecho. Habla de un mismo hecho que Él cuando fue crucificado, como dice la palabra, muerto y sepultado. Amén, para que quede claro que Él murió. Amén. Porque hay muchos que hasta dudan que Él haya muerto y que haya resucitado. Amén. Cuando Él murió y fue sepultado, dice que Él predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Amén. Dice que Él descendió a lo más profundo de la tierra y allí predicó. Amén. Allí predicó. Allí a los que estaban ya, habían muerto. A todos a los que ya habían muerto, siendo justos e injustos, hermano, les predicó. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser levantados. Y como dice aquí, amén, vivan en espíritu según Dios. Ellos también tuvieron su oportunidad. Y déjeme decirle que aquí en Mateo 27,
en el 51 al 53, cuando habla de la muerte, de la resurrección de Cristo. Amén, de la muerte de Él, perdón. Cuando ocurre el momento exacto, cuando Él muere. Amén, Mateo 27. El momento exacto es cuando Él muere, en el 51. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, amén, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es que tenía que cumplirse la palabra. Amén. Él estando muerto y después de la resurrección de Él, todos estos espíritus que estaban encarcelados, muertos, sepultados, fueron resucitados juntamente con Él. Amén. Y salieron, hermanos, abrieron los sepulcros y salieron. Y se aparecieron a muchos. Dice en otro evangelio que vieron a Elías caminar. Amén. Porque el poder de Dios es maravilloso, hermano. Amén. Es que Él fue el primero que predicó aquí en la tierra. Amén. Él vino a instituir la iglesia, a levantar, a poner la primera piedra angular. Amén. De este edificio poderoso, lleno de gloria, lleno de verdad. Amén. Amén. Yo busqué la palabra que significa predicó. Y dice que es ser un heraldo, proclamar, anunciar, dar un mensaje público y con convicción persuadir. Amén. Amén. Y busqué también que el espíritu, cuando habla de espíritus encarcelados y a los muertos. Y dice que está hablando de espíritus de hombres. Amén, no de demonios, porque de repente hay, o de viento también lo asemeja a la escritura, sino que está hablando de espíritus de hombres. Él fue a lo más profundo de la tierra a predicar, hermano, a también traer libertad. Amén, porque de ahí en adelante hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Amén, antes de Cristo no tenía nadie salvación. Amén, todos iban a parar a un mismo lugar. Pero tuvo que venir Cristo, morir, estar 3 días en ese mismo lugar para poder libertar a los que fueron antes de Cristo. Y allí, al momento en que se rasgó el velo, se abrieron los sepulcros. 3 días más tarde Cristo resucita y estos cuerpos fueron levantados, hermanos, los que creyeron. Amén, los que creyeron, los que fueron justos, fueron sacados de ahí, pudieron salir a libertad. Amén, aleluya. Aleluya. Y después de Cristo, ¿qué viene, hermano? Después de Cristo, ¿qué viene? Hermano mío, está la iglesia. Aleluya. Cristo instituyó la iglesia del Señor. Amén. Para que ahora todos los que creyeran en Él fueran salvos. Amén. Todos los que creyeran en Él obtuvieran salvación. Y dejó a la iglesia con esa misión y esa tarea. Amén. Amén, porque Él es la piedra angular. Aleluya. Entonces todo lo que se edificó después de eso debía seguir el mismo referente. Amén. Debía seguir el mismo modelo. Amén. De predicar. Amén. De tener las llaves de la muerte y del Hades en sus manos. Amén. Toda autoridad le fue dada del cielo a la iglesia del Señor, a aquellos que les fue revelado el reino. Amén. Amén. Por eso, mi hermano, no por haber estudiado teología uno se constituye iglesia de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Quisiera que me acompañe, y con esto termino. Amén. Que me acompañe a 1 Corintios. Aleluya. 1 Corintios, el capítulo 5. No.
Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios 5, perdón. Entre tantos versículos se me mezclan. Segunda de Corintios 5. Del versículo 11 en adelante. Amén. Para que sigamos viendo este referente, esta piedra viva. Amén, esta piedra angular. Amén, que dice, ¿lo encontró? Amén, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, o sea, predicamos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, y no en el corazón, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para qué vivimos? Amén. ¿Para qué vivimos nosotros, hermano? Amén. Para que los que viven ya no vivan para sí. Nosotros ya no vivimos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Aleluya. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Aleluya. Aleluya. Sigamos viendo este referente. Amén. Amén. Este referente que un día, amén, dice que murió y resucitó por nosotros. Y nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Amén. Ya no vivimos para nuestros deleites. Ya no vivimos para agradar la carne, ni para agradar nuestra comodidad. Vivimos para Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Aleluya. Así que nosotros, de aquí en adelante, dice, aunque nos hayamos conocido en la carne en algún momento, hermano, aunque hayamos visto llegar a un hermano en la carne, inmundo, amén, lleno de pecado, desde ahora en adelante ya no nos conocemos así. Amén. Cuando Cristo se revela en la vida de los hombres, ya no nos conocemos así. Amén. ¿Cómo nos conocemos? Amén. ¿Cierto? Nos conocemos como Cristo nos mira. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo nos conocemos? Dice que nueva criatura es. Amén. O sea, conocemos a la nueva criatura, no a la vieja. Amén. Porque las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Amén. Y dice, y esto proviene de Dios. Amén. Es que era el plan de Dios. Amén. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Su plan era reconciliar a la humanidad con Él. Amén. Y envió a su Hijo. ¿Y qué dice? Ahí, hermano, y ahí entra nuestra tarea. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. Él vino, predicó, hermano, sanó. Amén. Descendió a lo más profundo de la tierra y siguió predicando. Resucitó y resucitaron juntamente con Él. Amén. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amén. Recuerde que Él estaba en medio de los pecadores, de los enfermos. Amén. Y todos los fariseos le decían, ¿y este qué hace ahí en medio de ellos?
Amén. Si supiera esta mujer que está derramando el alabastro, si supiera quién es, sabría que es pecadora si él fuera profeta. Amén. Pero él estaba ahí inmerso en medio del pecador. Amén. En medio del enfermo, en medio de los que tenían lepra, y él no tenía lepra y no se contagiaba. Amén. Y así sus discípulos también. Amén. Mas nosotros cuando alguien anda con virus nos alejamos. Cuando anda con un resfriado, ay no, tu hijo tiene virus. Amén. Amén. ¿Dónde está la confianza? Amén. Hermano, y no queremos abrazar al hediondo. Amén. Digámoslo así con sus letras. Y no queremos acercarnos al que está drogado, tomado. Amén. Porque es muy fuerte su hedor. Amén. Amén, hermano. Pero ¿qué hizo el Señor? Amén. Miremos nuestro referente, nuestro blanco perfecto, el autor y el consumador de la fe. Amén. ¿Qué hizo Él? Amén. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Nos encargó esa palabra de reconciliar al hombre con Dios. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amén. Como si Dios rogase. Amén. Por medio de su boca. Dios mismo rogando por medio de su boca. Reconciliados con Dios. Es un ruego, hermano. Por favor, reconciliados con Dios. Amén. Amén. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Y tenemos este precioso ministerio. Amén. El ministerio de la reconciliación. Amén. Amén, hermanos, siendo piedras vivas. Amén. De este edificio. Amén. Siendo piedras vivas. Amén. Que Dios usa nuestra boca, como dice aquí. Amén. Como si Él rogase por medio de nosotros. Como si nosotros le rogásemos a la gente que está afuera. Hermano, ¿cuánto usted le ha rogado? Por favor, reconcíliate con Dios. ¿A cuánto les hemos rogado? Reconcíliense con Dios. Amén. ¿Sabe por qué es un ruego? Porque nosotros sabemos cuál es el fin. Nosotros sabemos a dónde van a parar. Amén. Pero ¿sabe? La iglesia en general, hermano, está indolente. Está indolente de esto. Porque ahora tenemos nuestra salvación y tenemos nuestro fin asegurado. Amén. Y no miramos que el fin del prójimo, del que está próximo a nosotros, amén, es a caer, es al infierno, es a la perdición. Amén. ¿Cuánto nos cuesta abrir nuestra boca y rogar? Os ruego, reconciliaos con Dios. Amén. Amén. Porque a nosotros se nos encargó esto. Amén. A las piedras vivas. Amén. A los que somos parte de este edificio, de esta casa santa. Amén. 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 Aleluya. A nosotros se nos encargó esto. Aleluya. Piedras vivas. Amén. Somos piedras vivas en el Señor. Amén. Amén. Mi hermano, ¿sabe lo que predicaba el Señor? El Señor predicaba, dice, que Él iba por todo lugar y predicaba el evangelio del reino. Amén. ¿Y sabe qué es lo que es el evangelio del reino? El evangelio del reino, un evangelio es un mensaje. Y es simplemente predicar el mensaje del reino. Amén. ¿Cuál es el mensaje del reino? El que hemos hablado hoy día. Amén. Amén. El que hemos hablado hoy día, que Él murió, hermano. Murió. Fue sepultado. Al tercer día resucitó. Y juntamente con Él pudimos resucitar todos nosotros. Amén. Por medio del bautismo en nuestras vidas. Es hecho ese sacrificio, hermano. Amén. Cuando nosotros nos bautizamos, comienza ese proceso de la vida nueva. Nueva criatura somos. Amén. Por causa de esa muerte, de ese sacrificio. Por causa de la resurrección. Amén.
Ese es el núcleo central del mensaje, del evangelio, del reino. Amén. ¿Sabe por qué la gente no se convierte? ¿Sabe por qué la gente no sana? Amén. Porque no somos piedras vivas. Amén. Porque la iglesia no es piedra viva. Hablo en general. Amén. Porque el mensaje que se da, hermano, no es con vida. Se ha enseñado una manera de predicar. Amén. Hoy día se enseña homilética, cómo generar el discurso. Amén. Cómo hacer una homilía, a eso se refiere. Amén. Y se enseña cómo predicar. Amén. Y en un texto dice, en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. Aleluya, aleluya, y ese es el problema. Amén. Que el mucho conocimiento apaga el espíritu. Amén. Dice, no contristéis el espíritu, no entristezcamos al espíritu. ¿Sabe por qué la gente no sana? Porque no hay vida. Amén. Porque no hay vida en aquel que está poniendo manos para que sane. Está el rito, está la liturgia, está la manera de hacerlo. Amén. Pero no está la vida. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Cristo pisaba un lugar, gente sanaba. Gente era liberta de demonios. Amén. Los prodigios, los milagros, las señales seguían a Cristo. Amén. Sigamos mirando nuestro referente. ¿Qué le va a seguir a la iglesia? ¿Qué le va a seguir a las piedras vivas? Amén. Le van a seguir los milagros, los prodigios, las señales. Amén. Van a ser libertos, hermanos, de demonios. Amén. Amén. Cuando Él envía a sus discípulos, les dice, vayan. Y ellos volvieron contentos. Hasta los demonios se nos sujetaban. Amén. Eso es lo que ocurre. Amén. Cuando está la iglesia del Señor. Amén. Cuando está el Espíritu de Dios. Cuando no apagamos el Espíritu. Cuando dejamos que Él haga. Cuando dejamos que Él obre en nuestras vidas. Cuando dejamos que Él nos llene, que nos utilice. Amén. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que ocurre? El Espíritu Santo empieza a obrar. Empieza a sanar. Empieza a traer vida. Empieza a restaurar. Empieza a levantar lo que estaba caído. Empieza a hacer milagros. Empieza a hacer sanidades. Hermano, porque la iglesia, el conocimiento, las manos de los hombres no pueden hacerlo. Amén. Amén. No puede hacerlo el hombre. No tiene la facultad para hacerlo. No tiene el poder para hacerlo. Por más que yo quisiera sanar a alguien de cáncer, no podría. Amén. Pero el Espíritu de Dios sabe. El Espíritu de Dios conoce los misterios. El Espíritu de Dios sabe hacer esto mejor que nadie. Dice Cristo, es mejor que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. Aleluya. Amén. A nuestro ayudador. Amén. Al ayudador de esta obra. Al que conoce todo, hermano. Sabe cuál es la clave para hacer todas estas cosas, hermano. Es tan necesario que no apaguemos el espíritu. Aleluya. Aleluya. Amén. Porque tenemos este tan grande ministerio. Amén. Tenemos este tan grande ministerio. Es nuestra responsabilidad. Ya no vivimos para nosotros mismos. Amén. Si vivimos para nosotros mismos, ¿sabe qué pasa? Apagamos el espíritu. Amén. Empezamos a mirar nuestra dificultad, nuestra enfermedad. Empezamos a mirar nuestra falta económica. Empezamos a mirar nuestro ombligo, nuestro conflicto. Amén. Y apagamos al espíritu. Y no dejamos que el espíritu obre. Y no dejamos que el Espíritu revele a Dios como un Dios que provee. No dejamos que el Espíritu nos revele al Dios que sana. Amén. No dejamos que el Espíritu se revele a los hombres. Amén. Amén. Pero es la lucha. Aleluya, es la lucha que tenemos. Amén. En Gálatas 6:8 dice que aquel que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Amén, 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 hermano. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Amén. Es poderoso nuestro Señor. Amén.
es poderoso. Amén. Amén. Quiero que volvamos a leer el texto de Mateo 16. El versículo 13, ¿cierto? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron uno, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Aleluya, 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 gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria te damos. Gloria, Señor, por ser nuestro referente, por ser aquel que vive, aquel que hubo muerto, pero que hoy vive y vive por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya, Padre, porque tú te revelas a los hombres, porque tú nos has constituido iglesia del Señor, piedras vivas, edificadas en un solo edificio. Aleluya, 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 Señor, aleluya, aleluya, Señor, porque antes estábamos muertos, éramos piedras, pero piedras muertas, inertes, sin vida. Aleluya, pero cuando se reveló el Dios poderoso, cuando se reveló el Creador de los cielos y de la tierra, cuando se mostró a nuestras vidas, comenzamos a recibir la vida de Él y comenzamos a ser piedras vivas de este edificio, piedras vivas. Amén. Piedras vivas, Señor. ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué privilegio más grande tener vida en abundancia! ¡Aleluya! Vida para transformar. ¡Aleluya! ¡Qué privilegio más grande ser la iglesia del Señor! Ser parte de la iglesia del Señor. Ser parte de este edificio. ¡Aleluya! Aleluya, que el Hades no prevalece contra la iglesia. Aleluya, que tú nos guardas, Señor. Que tú anulas todas las obras del diablo, Señor. Aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tener las llaves del reino en nuestras manos para poder abrir y cerrar. Amén. Para poder atar un demonio aquí en la tierra y que sea atado en los cielos. Gracias, Señor, por poder atar, desatar en sanidad, desatar en libertad, Señor, para nuestras vidas. Gracias por esa autoridad que le fue constituida a tus hijos, a tu iglesia. Aleluya.